Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Vamos a dar inicio a esta sesión del seminario, dándole la bienvenida y agradeciéndole el que nos acompañe y participe de su trabajo. El doctor Rodrigo de la Mora, doy una mini semblanza de su currículum. Él tiene una licenciatura en Letras Hispánicas, una maestría en Ciencias Musicales en el área de Etnomusicología de la Universidad de Guadalajara, con el tema Unidad y Diversidad en la Expresión Musical Wixárika, el caso de los Raweri Canari. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS Occidente, si leí bien, sí, Rodrigo. Con el tema Yuite Arica, Guyei Carite, los caminos de la música, espacios, prácticas y representaciones de la música entre los Wixáritari. Es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, en el Departamento de Estudios Socioculturales. En la gestión, él por ahora ocupa el cargo de coordinador de la Unidad Académica Básica, Producción Social de Sentido y Prácticas Culturales de este mismo instituto. Tiene experiencia docente ahí mismo, en el DITESO, en el CUNORTE, pues publicaciones desde luego, y destaco tu producción de discos, tu participación en la producción de discos compactos, ya hablaremos de eso. Sí, claro. Y desde luego participación interinstitucional, pues cerca de 50 ponencias, conferencias, asistencia a congresos en estas modalidades, sinodal de exámenes. Pues te agradecemos, Rodrigo. La dinámica, como te hemos comentado y conocen ya la mayoría de las personas que nos acompañan, más o menos la mitad del tiempo, 1 hora y media aproximadamente, la destinamos a tu exposición. Tenemos un breve receso y después regresamos para que haya pues una interacción, preguntas, comentarios de los asistentes. Pues sin más, te dejamos el escenario, Rodrigo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores del seminario. Estoy muy contento de estar aquí, poder compartir mis reflexiones sobre mi propio trabajo. Creo que espacios como este son muy necesarios para dinamizar el campo de estudio de la antropología de la música y la etnomusicología, y siempre será bienvenido, ¿sí? Todos los resultados que den estos trabajos, donde se generan lazos, se generan nexos y, como decía, se dinamiza el proceso de investigación, ¿no? Bien, como título o como se titula la presentación, ustedes habrán dado cuenta, el título dice Prácticas musicales, cultura y sociedad entre los Wixáritari del norte de Jalisco, reflexiones sobre una experiencia de investigación. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer en esta presentación es retomar algunos de los trabajos previos que he hecho, mi tesis de maestría, mi tesis de doctorado, algunos aspectos particulares de estas tesis, y a partir de ello hacer una serie de reflexiones sobre los principales hallazgos de mi investigación, también los procesos a los que me he enfrentado o que me enfrenté al construir los objetos de estudio, y finalmente voy a hacer una exposición de un caso particular que creo que ayuda a entender muy bien cómo se entretejen varias dimensiones de lo que he logrado con mis investigaciones, y finalmente pues haré unas breves reflexiones sobre mi propio proceso y situaciones que creo que vale la pena considerar en el presente en relación a nuevas dinámicas que se vienen dando en el campo de la etnomusicología y donde posiblemente vaya a haber próximos desarrollos en el futuro, ¿no? Bueno, quiero iniciar haciendo una breve exposición sobre, primero, mi tesis de maestría, ¿no? Voy a hablar muy en concreto lo que hice
y dónde lo trabajé, ¿no? Bueno, la tesis de maestría tiene como título Unidad y diversidad en la expresión musical birrárica, el caso del raweri y el canari. Lo que yo trabajé en esta tesis de maestría en etnomusicología se relaciona justamente con el tratar de lograr identificar dentro de una unidad cultural, que podríamos llamarla así, que es la propia cultura expresiva del pueblo birrárica, como lo digo en el título, cierta diversidad, ¿no? Cierta diversidad relacionada con la dinámica misma de la vida social y cultural de los birraritari, ¿no? Llegué yo a esta conclusión, bueno, estos supuestos, estas bases para desarrollar la investigación, por un lado a partir de la investigación bibliográfica en cuanto a elementos que hablaban de la diversidad interna en la propia sierra. Elementos concretos, por ejemplo, fue el trabajo de Guillermo Contreras, su trabajo sobre organología, en el cual presentaba evidencias de la existencia de diferentes tipos y procesos de construcción de estos instrumentos. Esta, por ejemplo, es uno de los indicios, de las pistas que ayudaron a sustentar la construcción del objeto de estudio. Otra información fue, digamos, obtenida en campo, ¿sí?, al dialogar con sujetos de las comunidades y reconocer a partir de sus propios testimonios que reconocían ellos, que hablaban de la existencia de variantes estilísticas entre una región y otra dentro de la Sierra Birrárica. Serían básicamente dos regiones, la región oriental y la región occidental, que el mismo Lumholtz desde finales del 19, principios del 20, ya empezaba a distinguir, ¿no? La comunidad oriental de Santa Catarina, Huescomatitlán, y la comunidad de San Sebastián y Sonexo Tuxpan estarían en la parte oriental, y en la parte occidental la comunidad de San Andrés Coamiata y la comunidad también de Guadalupe Ocotán, ¿no? Entonces, bueno, estaban estas pistas, estos indicios, y lo que yo hice fue justamente tratar de indagar y de reconocer y caracterizar cuáles eran esas diferencias y bueno, hacer un estudio, un análisis en el orden tanto formal, digamos, en relación a la estructura musical de los repertorios de estos instrumentos o ejecutados con estos instrumentos, y por otro lado en la parte social, cultural, es decir, los mitos, los ritos, los relatos asociados a estas prácticas, ¿no? Y bueno, resumiendo, sería muy interesante poder hablar y presentar más ejemplos y más detalles, pero les digo, tengo pensado hacer un recuento más o menos panorámico. Lo que encontré fue ciertamente la existencia de esa diversidad y también obviamente la unidad o el reconocimiento de constantes o recurrencias entre ambas regiones o subregiones del área birrárica, ¿no? En primer lugar, lo que yo destacaría es que, bueno, es evidente, como lo había señalado Guillermo Contreras, la existencia de diferencias organológicas en los procesos de construcción, mientras que en el área de San Andrés Coamiata y, digamos, la parte occidental, coexisten los estilos constructivos de los raweri y canari excavados, al modo que se hacían los rabeles en la época medieval, ¿sí? Y se siguen haciendo, de hecho, en ciertas partes de Europa, en España. Coexiste esa técnica de construcción con la técnica del ensamblado, ¿no? Como los violines actuales, ¿no? Y mientras, en contraposición, en el área oriental no se encuentran, no fue posible para mí encontrar este tipo de construcción excavado, simplemente la construcción ensamblada, ¿no? Eso en la parte organológica. En la parte mitológica, si bien no fue exhaustiva la información que logré recuperar, sí obtuve indicios suficientes para hablar de que en la región oriental,
la presencia de los mitos de reminiscencia católica están presentes más que en la parte occidental. Sí, en la parte occidental, los mitos asociados al Rahueri y el Canari tienen más bien una reminiscencia prehispánica, ¿no? Por ejemplo, los mitos en relación a la Virgen de Guadalupe y Cristo como ejecutante del violín, un ejecutante virtuoso, están presentes en la región oriental y no tanto en la región occidental. Y bueno, y finalmente en la parte formal, sí, encontré unos rasgos interesantes, distintivos, consistentes en cuestiones rítmicas, ¿sí? En la manera de construir o darle sentido a la sesquiáltera, ¿sí? En los sones de Rahueri y Canari, en el repertorio de Wirikuta. Bueno, estoy resumiendo, un repertorio muy importante dentro de este género musical, que sería la música tradicional, tiene que ver con la música que se compone en el proceso hacia Wirikuta, en la peregrinación hacia Wirikuta. Es muy, muy interesante lo que ocurre ahí, porque dentro del ritual de los Wirraitari, dentro del ciclo ritual, en la época de la luz, en la época de secas, los peregrinos de los diferentes tuquipa o distritos ceremoniales hacen peregrinaciones extensas de varios días, haciendo ayuno y abstinencia para hacer peticiones, solicitar la lluvia, solicitar diversos bienes, recolectar el cactus sagrado, el jicuri, peyote, pero también para obtener en ese proceso ritual visiones ligadas a la música, ¿no? Es decir, obtener a través de la inspiración que les da el viento, la deidad Tamatsi Eaka Teiwari, como les digo, obtener esas noticias, como ellos le llaman, a través de este proceso. Es muy interesante cómo en esta peregrinación se componen o escuchan del viento melodías y fragmentos de letras de canciones que colectivamente los grupos de jicareros lo reconfiguran, los integran y regresan a su comunidad que los está esperando con esas noticias, esas visiones y las comparten, ¿no? Bueno, en ese repertorio de la música de Wirikuta hay variaciones estilísticas, pues que bueno, es interesante destacar la manera en que se construye la sesquiáltira, mientras que en el área oriental el canari, ¿sí? Lleva el ritmo y enfatiza ese sentido de la sesquiáltera. En la parte occidental el canari no hace el canari es la pequeña guitarra, no hace ese énfasis, ese acento, sino que ese lo marcan arcadas ornamentales que se hacen con el rahueri, ¿no? Y bueno, esos serían básicamente elementos distintivos de lo que encontré en estos rasgos estilísticos. Es interesante, pues, como les digo, encontrar recurrencias, pero también discrepancias. Y algo que fue muy interesante para mí es darme cuenta que la presencia de los misioneros, la presencia histórica de los misioneros en las diferentes regiones puede o podría ser, habría que regresar al campo y hacer un estudio todavía más detallado, podría ser o podría dar claves para la comprensión de esa diferencia, ya que en la región occidental la presencia de los misioneros no fue tan marcada ni tan prolongada como sí lo fue en la región oriental, sobre todo en San Sebastián, ¿sí? Donde hubo presencia por mucho tiempo más, con una diferencia más o menos de incluso 100 años, según los datos históricos, a diferencia de lo que pasó en San Andrés Coamiata, ¿no? Entonces, esa presencia de los misioneros quizá tiene que ver directamente con que los mitos católicos estén más afianzados ahí, ¿no? Pero bueno, les digo, esos son los hallazgos de esta tesis y finalmente pude constatar las hipótesis iniciales de que existía esa diversidad y finalmente lo que acabé, digamos, teniendo como una afirmación de este conocimiento generado es que esa diversidad genera una consistencia cultural, ¿no? Por esa tensión que puede generar
el saber o tratar de determinar quiénes son mejores ejecutantes o cuál estilo es mejor, ¿no? Entonces, los virraitari, los músicos y los no músicos siempre tienen presente esa conciencia sobre lo que los hace distintos de los otros y cómo esos estilos, digamos, se ligan pues, digamos, a la construcción de esta comunidad o de estas comunidades, ¿no? Bueno, eso es lo que quería exponerles sobre la parte de la tesis de maestría. En cambio, lo que hice en la tesis doctoral fue un tratamiento diferente que sí partió de esta tesis inicial que procuraba explorar la diversidad en la unidad de la cultura ibérica. Aquí cambió la orientación, en tanto que la tesis doctoral tenía digamos, esa orientación en formación en antropología social, donde la intención era justamente destacar más, ¿sí?, el papel de la música como un factor clave en la dimensión social y cultural de la cultura birrárica. Lo que hice en esta tesis fue abordar ya no solo un género musical, sino abordar los 3 géneros principales de los virraitari, ¿no? Que son el canto sagrado, el canto de maracame, la música de Raweri Canari, la música tradicional, y la llamada música regional o música de mariachi tradicional, que es mucho más contemporánea, ¿no? Un momento más voy a hablarles un poquito más detallado de estos géneros y de sus características. Y bueno, aquí les comparto la pregunta central de la investigación de tesis doctoral. La pregunta dice: ¿de qué manera las diferentes prácticas musicales, las que ya les mencioné, en sus diversos contextos espaciales, se relacionan con los procesos de producción y o transformación sociocultural al interior de las localidades virraitari, como también al exterior en el mundo mestizo? ¿Sí? Como posible respuesta a esa pregunta, a manera de hipótesis, trabajé la siguiente afirmación: las distintas prácticas musicales de los virraitari, más allá de ser un mero reflejo de los procesos sociales, son en sí mismas procesos de conformación, reproducción y transformación del mundo social y cultural de este pueblo, al involucrar el carácter de agencia de los sujetos inmersos en dichas prácticas. Aquí retomando también las perspectivas de los etnomusicólogos Anthony Seeger y Martin Stokes, ¿no? Bueno, entonces les voy a mencionar muy brevemente lo que hice en el capítulo 8, ¿no? En este capítulo hice una indagación sobre las alusiones a los espacios en 2 tipos de repertorio. En el repertorio de la música tradicional de Wirikuta, que es la que tiene letra, ¿sí? Aunque hay que mencionar algo, también hay una parte de ese repertorio de Wirikuta que, digamos, se modifica, se trastoca, se reconfigura en un tipo de piezas de carácter lúdico. Es decir, las canciones que fueron sagradas en un momento, una vez que pasa el ritual de Hikuri Neira, que es donde se cierra el ciclo de la seca, se abre el ciclo de las lluvias, empieza la noche, como ellos le llaman simbólicamente. En esa ceremonia se presentan las piezas que se construyeron o se consiguieron en visión en Wirikuta y después de ese momento se pueden hacer públicas, la gente las puede cantar, se pueden reproducir y también se empiezan a reconfigurar y se empieza a dar luego el juego del lenguaje, a veces con contenido sexual, y se empiezan a trastocar las letras y se vuelven, pues digamos, en muchos sentidos, piezas de carácter cotidiano, de carácter amoroso o picaresco, ¿no? Bueno, entonces, en el repertorio de Wirikuta y de la música tradicional, hice una indagación sobre las alusiones a los espacios locales o a los espacios que participan dentro del gran territorio sagrado de los virraitari y en contraposición hice ese mismo rastreo de los topónimos o alusiones a nombres del lugar en el repertorio de la música regional, es decir, en la música de mariachi tradicional, y encontré algo muy interesante, ¿no? Es decir,
estas alusiones espaciales están presentes de manera significativa en ambos repertorios, pero los sentidos de espacialidad son, si no absolutamente, sí marcadamente diferentes, ¿no? Se alcanza a ver, bueno, acá con el cursor, que bueno, los topónimos aludidos en el repertorio tradicional de Wirikuta y las piezas cotidianas aluden a lugares dentro de la propia localidad. Los nombres de San Andrés Coamiata, Tateiqué, Las Latas, los nombres de las rancherías, los pueblos, algunos lugares sagrados también. Y como lo dice el propio nombre de este repertorio o de este género, también se aluden en gran medida los nombres de los lugares sagrados en el territorio de Wirikuta, ¿no? Entonces hay muchos lugares, hay una amplia cantidad de nombres de lugares que aparecen en estas letras, ¿no? Y por otro lado, dentro del proceso, o más bien en el género regional, la música de mariachi, donde abundan los corridos, las polcas, las cumbias, las canciones rancheras, las alusiones a los espacios también aluden a la localidad, pero aluden a las localidades propias del territorio, pero a otros espacios donde llevan a cabo la migración laboral o también puede ser migración transitoria, incluso por gusto, por placer, a ciertos puntos clave, casi todos orientados hacia el norte, ¿no? ¿Sí? Hacia Sinaloa, Durango, algunas menciones también hacia Estados Unidos o hacia la costa, hacia Tepic, ¿sí? Que son los lugares más comunes donde se lleva a cabo la migración. Entonces, lo que me llamó la atención en este caso es justamente cómo este componente espacial ayuda a ver de qué manera la música está vinculada directamente a estos procesos sociales, ¿no? Digamos, de construcción de sentido y digamos de prácticas sociales y culturales tan importantes como son, por un lado, la peregrinación sagrada y por el otro, la migración, ¿sí? Hay algunos casos excepcionales donde la constante pues era al revés, ¿no? Algunas piezas del repertorio tradicional aludían también a la migración, ¿sí? Pero eran contadas, y de la misma manera, dentro de la música regional, encontré algunos casos significativos en los cuales los temas de Wirikuta se incorporaban en el tema y la forma de este otro género, ¿no? Entonces, bueno, ahí hubo algo, como les digo, que para mí fue interesante, ¿no? En este cruce sobre lo musical y lo espacial. Pero bueno, donde quiero profundizar es en otro capítulo más, en el cual sí hago una profundización en ese vínculo entre las prácticas musicales y los espacios. De hecho, es el texto que quizá varios de ustedes pudieron revisar, el que tiene que ver justamente con este título, Espacio y Performance entre la música, entre los Wirraritari del norte de Jalisco. Eso es el estudio, la documentación de una ceremonia, ¿sí? Que tiene el rasgo particular de integrar los tres géneros de manera significativa, ¿sí? Digamos que los tres géneros aparecen en esa ceremonia con la misma importancia, por decirlo así. Entonces, por eso escogí ese caso como un caso privilegiado, porque permitía justamente indagar y profundizar en esos sentidos de vinculación entre el espacio y las prácticas musicales. Hablando pues de la construcción del objeto de estudio, como les decía, en el proceso de investigación yo me encontraba con una gran interrogante, es decir, cómo lograr triangular, por un lado, la música, las prácticas musicales, y por otro, la sociedad y la cultura, ¿sí? Habría muchas formas de hacerlo, pero lo que me ofreció el aterrizarlo todo a través del espacio fue para mí la clave, ¿sí? O sea, digamos, fue en un ejercicio, digamos, de esas veces que uno no se imagina, no sabe cómo es que le llega la idea, pude obtener, después de mucho dar vueltas alrededor de esa gran interrogante de cómo lograr integrar estas dos dimensiones
en algo concreto, fue como logré finalmente encontrar en el espacio la clave para comprender cómo se articulaba la música en la sociedad. Eso tampoco es gratuito, ¿no? Los Virraritari son particularmente arraigados al espacio, ¿no? Todo el tiempo en sus rituales están aludiendo a los puntos cardinales, a los puntos donde están los sitios sagrados de su cosmovisión, ¿sí? Los 4 grandes puntos, que no son los únicos, hay muchos más, ¿sí? Pero digamos que esa espacialidad se reproduce incluso a nivel micro, ¿no? Por ejemplo, la tesis de Olivia King sobre cómo la jícara votiva reproduce también el cosmos, digamos, tiene ese carácter geográfico. También, por ejemplo, la forma en el performance musical el maracame se orienta, ¿sí? Se pone frente al sol o acomoda los objetos votivos de su práctica, los elementos rituales, también tiene una dimensión espacial sumamente importante. Y bueno, no se diga la configuración de los centros ceremoniales, están perfectamente orientados a los puntos sagrados, al punto donde sale el sol. Y bueno, como les digo, tampoco es gratuito, pero digamos lo que yo hice fue tratar de reconocer eso en concreto y casarlo con la parte de la música y ver qué ocurría, qué encontraba, ¿no? Y bueno, es justamente de eso de lo que hablo en este texto. Se habrán dado cuenta, a lo mejor queda un poco así sin gráficos, sin fotos y sin un poco más de detalle, queda un poco vago, ¿sí? El sentido de lo que se presenta. Y bueno, lo que quiero hacer ahora es justamente hacer una más clara ilustración de lo que encontré al revisar al hacer el estudio de esta fiesta, de esta ceremonia, recuperando bibliografías o etnografías preexistentes y, como les digo, sumándole esa preocupación por comprender la lógica de lo musical y lo espacial. Bien, entonces, vamos a ver esto. También vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones teóricas, conceptuales que están de fondo. Bueno, ya les hablé un poquito del contexto de la cultura virrálica. Aquí retomo rápidamente algunos elementos. Luego hablo también del territorio en su doble dimensión, sagrado y agrario, los espacios ceremoniales, el ciclo ceremonial anual, esto como parte de una contextualización, y luego ya voy a presentarles algunos elementos de la propia ceremonia y también componentes teóricos o conceptuales, ¿no? Bueno, en la exposición hablo de todos estos elementos, espero tampoco ser no abrumarlos con tanto este asunto, pero bueno, quiero hablar de lo que es la fiesta, la fiesta Patzirra o cambio de varas, los cargos de gobierno tradicional, cuáles son, el significado de la vara para los propios Virraritari, el espacio de la ceremonia, luego las prácticas musicales en tanto performance y finalmente la importancia y la diferenciación de las prácticas musicales en los espacios de esta ceremonia y unas notas de conclusión. Los propósitos de este trabajo, de este capítulo, son comprender de qué manera las prácticas participan en la producción del espacio, cómo operan los 3 tipos de música en los diferentes momentos de esta ceremonia, cuáles son y qué importancia tienen los desplazamientos y ocupaciones espaciales que se realizan por la música, qué papeles juegan quienes participan en las diferentes secuencias de la ceremonia, es decir, los dignatarios, los cargueros, el maracame o los cantadores, la sociedad en general, la sociedad mestiza que llega a participar, las propias deidades y los animales, ¿no? ¿Qué temas culturales están en juego en la ceremonia? Es decir, sobre todo los relativos al poder, sagrado, espiritual, civil, social, político. En general, como les estaba diciendo, es mostrar de qué manera el análisis del espacio sirve como elemento clave para comprender diferentes formas de articulación social entre los individuos de este grupo indígena, ¿no? Bien, les platicaba del contexto, a lo mejor esto lo debía haber presentado antes, pero todos más o menos creo que están familiarizados de dónde se ubican los Virraritari. Más o menos estamos hablando de 40,000 habitantes que ya no solo habitan obviamente en el territorio digamos de origen, sino que también han migrado y han generado grandes comunidades en el occidente de México sobre todo, y también recientemente en Estados Unidos empieza a haber pequeñas comunidades, ¿no? Hablan
la propia lengua huichol o birrárica, rama de la lengua yuto-azteca, del núcleo lingüístico, y poseen obviamente sus propios sistemas de organización social, política y religiosa, y económicamente se puede destacar que subsisten por la agricultura de autosuficiencia, sobre todo los de las comunidades de la sierra, y por los procesos de migración laboral, así como la producción y comercialización de artesanía, ¿no? Bueno, aquí tenemos el gran territorio sagrado llamado Quiecari, es decir, el mundo. En esta configuración es un trabajo muy interesante, una reflexión que propone Liefman y después lo retoman otros autores en cuanto a que el universo de los Virraritari cabe perfectamente en esta figura sagrada que reproduce un poco que conocemos bastante, el Sicuri, el ojo de Dios, perdón, y el centro de este mundo está justo en el centro del territorio agrario, ¿sí? Que es donde están ubicadas las comunidades, en las cuevas de Teacata, que por cierto ahora hay una disputa muy interesante, lamentable también, porque es un distanciamiento cultural que están teniendo dos comunidades, la comunidad de Santa Catarina con San Andrés Comiata, porque esta, Santa Catarina, que resguarda este centro, está restringiendo el acceso de los de San Andrés por disputas territoriales que tienen, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ahora se vive un clima de tensión fuerte en ambas comunidades, y bueno, esperemos que pronto eso se solucione, ¿no? Porque siempre había habido esa apertura para que se transitara de un lado al otro a dejar las ofrendas, que es algo fundamental dentro de su vida cultural, religiosa. Entonces, bueno, está este gran universo, están las comunidades, las principales comunidades. Como les digo, a lo largo de todo este territorio hay muchos otros lugares sagrados, y pues bueno, es importante pues reconocer esta dimensión espacial. Se da este aspecto que les digo interesante de cómo en el núcleo de este territorio sagrado está el territorio agrario, un territorio que ha sufrido desde la época de la colonia un constante acoso, ha sufrido problemas, sobre todo de invasiones por los mestizos que coexisten en los territorios aledaños, y ha habido pues se ha reducido bastante ese territorio. Justamente también en estos días, en la comunidad de San Sebastián, se van a llevar a cabo procesos de ejecución de unas sentencias que le dan la ganancia a la comunidad de San Sebastián. Entonces se van a desalojar a los mestizos que viven en gran parte del territorio de las zonas invadidas, ¿no? Esto es un tema que tiene muy preocupado la comunidad de San Sebastián, porque pues va a intervenir la policía, el ejército, y temen pues que haya represalias, que haya violencia, porque sí está el clima bastante delicado, ¿no? Entonces ellos se están moviendo, están extendiendo sus redes de contacto con la sociedad civil para que estén apoyando y estén presionando para que se trate de lograr esto de la manera más pacífica posible, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esta es la parte del territorio agrario, donde están las comunidades. Donde yo estuve trabajando esta ceremonia es en San Andrés, más o menos por aquí, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahorita más adelante cómo es muy importante ubicar este espacio en relación del espacio o los núcleos de poder colonial, como fueron Colotlán y sobre todo Mezquitic, la cabecera municipal. Bueno, les he mencionado varias palabras, varios conceptos, a lo mejor debía haberlos definido mejor antes. Bueno, el ririki es un adoratorio familiar, es una construcción de pequeñas dimensiones presente en múltiples lugares del territorio sagrado, ¿sí? Es, digamos, un adoratorio donde se considera residen las deidades y bueno, está disperso por todo el territorio sagrado. El Tuquipa es el centro ceremonial distrital, compuesto por un gran templo llamado Tuki y varios adoratorios ririki, en plural ririkite,
¿sí? En cada uno de estos templos reside una deidad principal y alrededor de esta otras deidades residen en otro Regiki. Muchas veces tienen, se reconoce asociaciones, es decir, les llaman los Virahitari, que son compañeros entre sí estas deidades, ¿no? Bueno, y finalmente la cabecera es un centro ceremonial muy importante también, que en este caso es de reminiscencia colonial. Hay 3 grandes cabeceras, que son San Andrés, Santa Catarina y San Sebastián, y dentro de esta cabecera hay 2 espacios muy importantes también, que es uno el de representación política, la Casa Real, y por otro el de representación religiosa, que son el templo de origen católico, pero que ya ahora necesariamente no podríamos reconocerlo como tal, ¿no? Digamos, sí, ahí residen Tanana, es decir, la Virgen y los Cristos, por ejemplo, pero digamos ya no se les reconoce de manera idéntica, ¿sí? que los católicos, ¿no? Es decir, hay una apropiación y una incorporación al sistema mítico ritual de estos personajes o de estos deidades, ¿no? Bueno, es importante mencionar esto para comprender cómo estos elementos espaciales se relacionan con los espacios de los cuales vamos a hablar más adelante, ¿no? Bueno, también hay que mencionar el amplio ciclo ceremonial anual de los Virahitari. En este caso, hice yo una distinción de 2 tipos de ceremonias, las que son propias del Tuquipa, o del centro ceremonial de origen católico, donde está la peregrinación a Wirikuta, de la cual ya les hablé un poco, y que se relaciona también con la danza del peyote o Hikurineira, que es un punto de cierre del ciclo, digamos, natural de la lluvia y las secas, pero también dentro de la cosmovisión, dentro de la época de la noche, es decir, de las lluvias, y la época de la luz, ¿no? Después la danza de la siembra, que es otra ceremonia muy importante, y la ceremonia de los primeros frutos o Tatei Neira. Son, por mencionar, las principales. Hay otras fiestas también importantes que intervienen, pero estas son las más importantes. Dentro de las fiestas de la cabecera, o sea, las ceremonias que tienen más bien una reminiscencia colonial, está el cambio de varas, que es la ceremonia que voy a presentar, el carnaval, la Semana Santa, el volteado de la mesa, que digamos sería hasta cierto punto la versión colonial de la ruptura del ciclo de las lluvias con el ciclo de la luz o de las secas, y la ceremonia de instalación de la mesa. Hay información muy interesante al respecto, información histórica, en cuanto a que estas ceremonias se llaman así porque cuando empezaba a llover en el territorio, en la Sierra Madre Occidental, los españoles, ¿sí? Se iban, ¿sí? Volteaban la mesa a las autoridades, la dejaban volteada y se iban. ¿Por qué? Porque de otra manera se quedarían a merced de las propias comunidades, porque los caminos se cerraban, porque digamos que con la época de lluvia era, digamos, estaban sin poder defenderse, estaban como a merced, estaban vulnerables, entonces se iban en esa época y regresaban cuando terminaba el temporal. Entonces esas 2 ceremonias coloniales, volteado e instalación de la mesa, aún siguen siendo importantes en la fecha y son ceremonias, como les digo, de la cabecera comunitaria. Finalmente está la fiesta del cambio de mayordomos de los templos de origen católico, y ahí, bueno, entra otro sistema de cargos, ¿no? Bueno, los géneros que les comentaba básicamente son los 3, el canto sagrado, también conocido como Bawi, ¿sí? La música tradicional de Raweri Canari y la música regional o música tradicional. El canto sagrado, de origen prehispánico, conformada por patrones melódicos tetratónicos, básicamente, y de carácter ritual. Aquí hay una foto de Lumholtz, donde aparece el tambor. El tambor es un instrumento muy interesante. En este caso es un huehuetl, aunque ellos le llaman tepu, ¿sí? Es curioso, no es teponaztli, es en realidad un huehuetl, y participa o se usa básicamente en la fiesta
de los primeros frutos, ¿no? La fiesta de los primeros frutos. Es muy interesante pues ver cómo el tambor está asociado también al canto y, como les digo, opera nada más dentro de una ceremonia, ¿no? Luego está la música tradicional de Raweri y Canari. Bueno, aquí yo de repente en algunas presentaciones hablo más bien de Rabelito, que tiene que ver más con el origen de la palabra, ¿sí? Pero en realidad, como les digo, estas dos vertientes o variables de la construcción del instrumento. El instrumento está ensamblado en la parte oriental y en la parte occidental es escarbado, más como en la técnica del rabel. En realidad yo uso casi indistintamente violín o rabel, ¿sí? Y finalmente el canari, que es un pequeño guitarrillo o un tiple, ¿no? de cinco cuerdas, ¿no? Son instrumentos coloniales que han sido totalmente incorporados incluso en el sistema mítico y ritual. Y bueno, su carácter es principalmente ritual, aunque como les decía, también deja el orden ritual y se vuelve cotidiano el repertorio de estas melodías y estas piezas, ¿no? Finalmente, la música regional o música de mariachi tradicional es el tercer género importante, aunque recientemente hay una variación, entran ya la influencia norteña muy fuerte y ahora la música sierreña también, digamos, sería como una variante de esta música regional, aunque de eso no voy a hablar en este caso. La música regional, como les digo, está presente. Desde finales del siglo XIX hay referencias de la presencia de este tipo de música. En principios del siglo XX se ha documentado, por ejemplo, Zinc hizo una documentación incluso en video y de algunas fotografías. Luego Jesús Jauregui hizo un trabajo muy interesante de reconstrucción histórica de una familia de mariacheros donde digamos, da pistas o da claves para comprender la presencia de este género, pero no es sino hasta finales del siglo XX donde empieza a darse un auge en este tipo de prácticas musicales, este tipo de género, y hoy en día vivimos, digamos, un periodo de gran efervescencia, donde incluso uno de los grupos de este género ha sido ya nominado al Grammy, ¿no? Al Grammy Latino, ¿sí? Entonces, ahí tenemos pistas de cómo esta música, digamos, está en auge, ¿no? Bueno, pasando, haciendo un giro de 90 grados, así es tremendo, hablando de algunas cuestiones teóricas relacionadas con los estudios que vinculan música y espacio, pues bueno, hay algunos trabajos musicológicos que han abordado este cruce, digamos, de elementos de investigación. Dentro de la musicología, pues están los trabajos de estos autores, ¿sí? Leison, Matlis y Reville. Más cercanos digamos, a nuestro interés, los trabajos etnomusicológicos que destacan este espacio, este vínculo, destacan sobre todo el de Martin Stokes, que ha hecho cosas muy interesantes sobre la relación entre identidad, espacio y música, y otros trabajos como los que hacen los teóricos de la geografía humana, Connell y Gibson, ¿no? Ellos hacen una crítica a la etnomusicología, ¿sí? Hablan de que los trabajos etnomusicológicos se quedan mucho en estudiar los objetos más que los procesos culturales, pero en realidad nosotros sabemos que ha habido un giro, ha habido un cambio y sí hay una emergencia de interés por estudiar los procesos culturales, no tanto los objetos en sí mismos. Y bueno, obviamente la geografía humana sí se ocupa de estas transformaciones y ellos tienen trabajos también muy pertinentes y muy interesantes, ligados también a los procesos de globalización, ¿no? Bueno, en general, los trabajos que abordan sobre música y espacio se centran justamente en esa forma en que la música se realiza en los espacios, pero también cómo la música ayuda a configurar los sentidos del espacio. Bueno, otro concepto clave dentro de todo lo que he estado trabajando
tiene que ver con el concepto de marco, ¿sí? El concepto de performance, retomado digamos, en uno de sus autores clave, que es Goffman, el que entiende por performance toda actividad de un individuo que ocurre dentro de un periodo marcado por su presencia continua frente a un grupo particular de observadores y que tiene alguna influencia sobre esos observadores. Después, bueno, habrá otros abordajes que complejizan o le dan otro sentido al propio concepto de performance. Aquí lo menciono porque es uno de las bases. Y bueno, el concepto, como les digo, un poquito más complejo que me he encontrado y que me ha ayudado es el generado por Deborah Kapchan. Ella hace una integración y complejización del concepto y define los performance como prácticas estéticas, pautas de comportamiento, formas de hablar, formas de comportamiento corporal, cuyas repeticiones sitúan a los actores en el tiempo y en el espacio, estructurando las identidades individuales y de grupo. Ella señala que los géneros del performance desempeñan un papel esencial y a menudo esencializante en la mediación y la creación de comunidades sociales, ya sea organizando en torno a sí los valores del nacionalismo, la etnicidad o el género. Y finalmente señala, los performances como tales están caracterizados por un grado de reflexividad superior al habitual, ya sea llamando la atención sobre las reglas de su actuación, o es decir, lo metapragmático, o sobre lo que se habla del evento de performance, es decir, el metadiscurso. Bueno, entonces este concepto para mí ha sido útil, digamos, retoma aspectos centrales de la definición de Goffman, pero lo amplía y lo complejiza, ¿no? Bueno, otro concepto clave es el concepto de marco, ¿sí? También es acuñado por Goffman y este concepto que retoma de Bateson señala lo siguiente, ¿sí? Se trata de las definiciones de una situación que se elaboran de acuerdo con los principios de organización que gobiernan los acontecimientos, al menos los sociales, y nuestra participación subjetiva en ellos. Marco es la palabra que uso, dice Goffman, para referirme a estos elementos básicos y que soy capaz de identificar. Entonces, digamos, el reconocer la existencia de estos marcos de interacción, marcos de interpretación, es fundamental para también poder comprender los performance, ¿no? Y cómo operan. Bueno, otro elemento más que se suma a todo lo que he estado trabajando es el modelo teórico sobre la producción del espacio del filósofo marxista Henri Lefebvre, ¿no? Él hace una propuesta muy interesante donde menciona 3 elementos que participan directamente y de manera codeterminada, ¿sí?, en la producción del espacio como producción humana, ¿sí? Él se aleja de la idea del espacio físico como una unidad aislada, ¿sí? Él entiende que todo espacio es social, por decirlo así, y propone cómo estos 3 elementos de manera indisociable interactúan o se interrelacionan en la producción del mismo. Él habla de prácticas espaciales, de representaciones del espacio y de espacios de representación, ¿sí?, que están siempre presentes en esta producción del espacio, ¿sí? Por práctica espacial entiende lo siguiente: abarca la producción y reproducción y las locaciones particulares y los grupos espaciales característicos de cada formación social. Es la práctica espacial la que produce el espacio de una sociedad, asegura su continuidad y algunos grados de su cohesión, ¿no? En este caso, bueno, veremos cómo las prácticas espaciales están muy cercanas a las prácticas musicales en sí mismas, ¿no? Bueno, el otro concepto importante del modelo de Lefebvre son las representaciones del espacio, que las entiende como conceptualizaciones ligadas a relaciones de producción y al otro que impone esas relaciones. Por lo tanto, están ligadas también a los conocimientos, los signos, a los códigos y las relaciones frontales. Tienen al tiempo combinadas ideología y conocimiento dentro de una práctica, ¿no? Es decir, estas ideas, esto que se concibe, que se piensa sobre el espacio, es a lo que se refiere por las representaciones del espacio. Y finalmente él habla de los espacios de representación, que no son otra cosa que el espacio vivido, ¿sí? Finalmente cómo es experimentado el espacio, y también aquí aparece
en tanto una producción humana, ¿sí? Ese carácter subjetivo, donde hay imágenes, símbolos asociados, y por lo tanto, como dice él, es el espacio de los habitantes, ¿sí? También le llama el espacio dominado, y por lo tanto el espacio pasivamente experimentado, como dice, que la imaginación trata de cambiar y de apropiarse, ¿sí? Se superpone, como dice, al final del espacio físico, haciendo uso simbólico de los objetos. Bueno, ya después de tanta parte teórica y conceptual, vamos a pasar a hablar justamente de cómo esto lo encontré en el caso de Patzirra y cambio de varas, ¿no? Bueno, esta ceremonia, les decía, es parte del ciclo ceremonial de San Andrés Coamiata. En las otras comunidades también opera el cambio de varas, pero no con las características que se dan en San Andrés Coamiata. Por lo menos no las encontré así, y también con la intensidad de esa ceremonia. Hay varios espacios de representación que vamos a ver ahora más detenidamente. El altar del sacrificio dedicado al sol, a Tau Yau, y es el lugar, uno de los lugares clave. El camino entre la comunidad y el altar, el templo católico o de origen católico, el centro ceremonial del Tuquipa, la casa de las autoridades tradicionales Catzariana, y finalmente la plaza de la cabecera, cabecera comunitaria, no cabecera municipal. Bien, esta ceremonia, como les digo, es el cambio de autoridades, el cambio de los bastones de mando, ¿sí? Que pasan de un carguero tradicional a otro. Ahorita vamos a ver cuáles son esos cargos. Tiene una gran importancia en el nivel político local, ya que la autoridad se distribuye en cargos que tienen duración de un año. Hay una parte muy interesante también en la forma cultural, en cómo se deciden estos cambios, porque es a través del sueño de los ancianos, los cahuiteros o cahuiterutzirri, que son quienes tienen ese don de soñar y después ponerse de acuerdo en quién va a obtener cada uno de estos cargos, ¿no? Este es uno de los sistemas de cargos. Hay otros sistemas de cargos, como mencionaba yo, el sistema de cargos de los mayordomos en los templos católicos o de origen católico, y también los cargos a nivel del Tuquipa, ¿no? Este sistema tiene que ver con la colonia. Aparece el Tatuani, que es el gobernador segundo, el secretario del gobernador, el alcalde o juez, los alguaciles, el capitán, el sargento, los topiles o policías, mensajeros, las tenanches y los delegados, ¿no? Bueno, aquí hay algunas asociaciones entre los puntos sagrados o las orientaciones del territorio sagrado y los cargos, ¿no? Bueno, igual ahorita no nos detenemos en eso, pero cada uno de los cargueros tienen una orientación hacia un lugar, ¿sí? Hacia el centro, la derecha o la izquierda. Y de esa manera también se organizan en las filas cuando van en sus formaciones, en sus procesiones. Les mencionaba, para ellos es muy interesante porque la vara es en sí misma una deidad, ¿no? Ellos, a partir de lo que recuperé en etnografías preexistentes, como la de Giuliano Tescari, para ellos entienden en la vara como un dios, ¿no? Dice, esas son los abuelos, en lo que le dijo un colaborador informante. Encarnando el pasado del pueblo, otorgan la autoridad para gobernar en el presente a esos hombres que a través del rito llevarán sus mismos nombres y actuarán a favor del bienestar y del pueblo al respeto de la tradición. Aquí tenemos una imagen donde está un equipal, ¿sí? Y encima del equipal está la bandera de México y las varas. Todos estos listones son ornamentales, cada una de las varas tiene un listón, entonces aquí vemos que obviamente están muchas de las varas, están presentes también en esta caja. Hay un santo cristiano o de origen cristiano y otros elementos que ahorita vamos a ver en unas imágenes, que son una máquina de escribir, que es un símbolo también importante del poder, digamos, de la autoridad, y algún otro elemento, ¿no? Bueno, aquí están las varas. Está también unas imágenes alusivas
al águila bicéfala, ¿sí? Berica, el águila, asociada directamente al sol, pero también asociada a la Virgen de Guadalupe. Es una cosa muy interesante, cómo estos símbolos se relacionan, se correlacionan y aparecen como clave dentro de este sistema simbólico de los Virraditari. Bueno, esto ya lo habíamos visto un poco y bueno, vamos pasando a hablar de el espacio, esto también ya. Y hay otros conceptos, perdón, el desorden, pero es importante también hablar de estos conceptos. El modelo de interpretación de una región cultural propuesto por Lomnitz, Claudio Lomnitz, me fue también muy importante para comprender cómo se daba también la dinámica interna en la comunidad. Lomnitz habla de varios conceptos. Uno, el de región cultural, y se refiere a un espacio que articula a través de un proceso de dominación, de clase. En ese proceso se subyugan grupos culturales, se crean clases o castas, y estas clases o castas se ordenan en un espacio jerarquizado. Entonces, en la región cultural que estamos abordando entra tanto las comunidades Virraditari, pero también los núcleos de poder colonial, ¿no? La cultura regional se refiere Lomnitz a un conjunto de manifestaciones reales, regionalmente diferenciadas, de la cultura de clase. Entonces, aquí encontraríamos también la presencia de esa diferenciación de clase. Bueno, tampoco vamos a detenernos tanto en eso. Por cultura de clase entiende un concepto abstracto que puede construirse a partir de las observaciones de las culturas íntimas de una región. Es un modelo complejo el de Lomnitz, pero que es muy interesante porque ayuda a ver cómo dentro de esta región o cultura regional aparecen múltiples capas, ¿sí? Donde los sujetos clave entran en juego en sus relaciones, ¿no? La cultura de clase sería la cultura íntima, algo muy cercano al concepto de habitus propuesto por Bourdieu, ¿no? Bueno, vamos viendo un poco más el sentido mismo de cultura misma, el conjunto de manifestaciones reales regionalmente diferenciadas de la cultura de clase. Es la cultura de una clase en un ambiente regional específico. Luego habla de la cultura de relaciones sociales, un lenguaje de interacción entre culturas íntimas que se produce en un conjunto de marcos interrelacionales. Aquí aparece el concepto de marco y podemos ver, en este caso ya, en esa cultura de relaciones sociales, ese código de comunicación en el cual tanto los Virraditari como los mestizos se pueden comunicar o se pueden entender dentro de esa región. En el caso particular, a través de la articulación entre música y espacio, lo que pretendo, como ya lo he estado diciendo, es ver de qué manera se da esa relación entre la cultura dominante y la cultura dominada, ¿sí? En una región cultural del occidente de México, ¿no? Bueno,